Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Vamos a abrir las escrituras en Isaías capítulo 42. Yo he titulado este tema, el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Los justos juicios de Dios. Ustedes me han escuchado ya, los que tienen mucho tiempo de estar dentro de la comunidad de fe, y si no a los que nos escuchan también, que sabemos que son, gracias a Dios, bastantes personas que nos escuchan a través del YouTube, a través de este otro medio, ¿verdad? Gracias a ustedes también. Pero esta frase es una frase que tiene todo un sentido cuando vamos a las Escrituras. Y toma un sentido particular cuando en esta mañana nosotros estamos conversando y estamos hablando de que estamos en un momento de crisis, en un momento de situación adversa, en un momento en donde hay muchas cosas que se están moviendo en el mundo espiritual. Isaías, en el capítulo 42, y en el verso 9, que es donde quiero que nosotros nos pongamos en este momento para poder hacer lectura de ese texto, hermano, y espero usted tenga su Biblia ahí, ¿verdad? En 42:9, específicamente el profeta dice, he aquí, se cumplieron, en la versión de la Reina Valera dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Parece que el Señor, a través del profeta Isaías, nos está diciendo a nosotros que hay algo nuevo que viene pronto, hermano. Cuando Dios está haciendo una cosa nueva ahora mismo, hermanos. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado, porque es tanta la información que hoy tenemos de todo lo que está pasando en el mundo, que a veces nos perdemos quizás en los noticieros, en las noticias que salen falsas en los medios y en todo lo que está rodeando este tiempo, este momento que no es ajeno a Dios, que Dios tenía bajo control todo esto también. Pero hay una cosa nueva y el profeta Isaías nos estaba advirtiendo muchos años antes, ¿verdad? Muchos años antes, que el Señor iba a hacer una cosa nueva. Y lo que está haciendo el Señor es llamar a su pueblo una vez más a que abandone todo ídolo y hacer su habitación en la roca inconmovible que es Jesucristo. Y yo lo que quiero empezar diciendo es, hermano, yo le animo a que usted que nos preparemos para obedecer al clamor de Dios. Que nos preparemos a obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que la iglesia deje toda idolatría, que la iglesia deje toda religiosidad, que la iglesia deje toda falsedad y que reconozcamos los justos juicios del Señor. Y como dice en Isaías, y hay una versión que yo quiero leerles a ustedes. Dice, miren cómo en ese 42:9, miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes de que aparezcan. Hermanos, esto es lo que el Señor estaba trabajando y ha estado trabajando con nosotros.
Y les decía también anteriormente, hermanos, que no sé si usted ha percibido cómo Dios en medio de todo esto está trabajando. Y yo no quiero parecer ni quiero tampoco ser una persona que me vuelva especulativa, ¿verdad? Porque hay interpretaciones bíblicas que son muy especulativas. Y la especulación no solamente está en medio de todo esto que se difunden como noticias falsas, sino que también a veces a muchas personas en medio de la escritura, y yo a veces yo siento o creo que con ganas de aportar o hacer algo, se vuelven muy especulativas. Yo he visto montones de cosas que se especulan de tal manera, hermanos, que hay que torcer la Biblia de una manera tan tremenda que la tuercen como para que dé un resultado que realmente no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Por eso el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Porque muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que realmente el texto sagrado a nosotros nos quiere decir y queremos torcerlo y queremos justificar a veces a Dios y poner a Dios aparte de esto que está pasando, o poner a Dios de un lado o ponerlo como responsable. No, y lo dije el domingo pasado, hermanos, no, el Señor es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el Rey, Él es el Señor de los señores. Él tiene cuidado y esto no se le ha pasado. El Señor no ha llegado tarde a la crisis. El Señor nunca ha llegado tarde a lo que acontece en el mundo. El Señor está en control y en cuidado de todas las cosas. Y con esto otra vez yo quiero repetir, no es que Dios sencillamente está haciendo que nosotros pasemos por una situación porque así se le ocurrió. No, es que Dios también en su permisidad y en la parte de permitir, Él lo hace. Él sabe cómo trabajar con su pueblo. Él sabe cómo trabajar con sus criaturas. Él sabe cómo trabajar con su iglesia. Y no nos va a dar más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Hermanos, el punto no es que yo le doy gracias a Dios por una circunstancia. Y lo he dicho muchas veces, pero es importante repetirlo. Lo que hago yo es darle gracias a Dios porque mayor que la circunstancia es nuestro Señor. Mayor que la circunstancia es nuestro Señor. Nosotros no estamos solos. Nosotros vamos a pasar esto en el nombre de Jesús. Y aun que lo pasemos, y aun que la situación venga, y aun que la adversidad la sintamos tan próxima, y aun que puede venir una situación muy crítica a otros niveles económicos, de trabajo, el Señor siempre estará con nosotros, hermanos. Tampoco es que nosotros, porque somos hijos de Dios, no nos tocará. No, la Escritura lo que dice es que ninguna plaga tocará nuestra morada. Sí, lo interno de mi corazón. Nada me va a desviar de la salvación tan grande que Dios ha hecho en mí. Nada me va a quitar ese amor y nada me va a borrar del libro de la vida en donde Él me tiene. Pero al final yo tendré que morirme de una u otra manera. Tenemos que entender que aquí hay una consecuencia, hermanos, que es paralela a todas las decisiones que en el principio tomó Adán y Eva. El pecado hizo que en la tierra hoy haya dolor y sufrimiento. Y nosotros, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Creo que esa es la comprensión. Ahora, vamos al texto, que es lo que hoy yo quiero que nosotros, el Señor nos ministre también en medio de todo esto. ¿Cuál es esa obra que Dios está haciendo en su iglesia? Porque el profeta Isaías está diciendo en 42:9, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Note por qué esto es tan importante en este momento y porque la palabra es viva y eficaz. Esto no lo estamos predicando porque tenemos una pandemia. Esto lo predicamos porque es la palabra del Señor. Esto lo predicamos porque aquí hay una palabra de Dios para usted en esta mañana, amado hermano, en el nombre de Jesús. Y si usted quiere agarrarla, agárrela, porque Dios no se ha equivocado, porque la palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ahora, Él dice que hay una obra nueva que Él está haciendo. Si usted y yo, como miembros de la comunidad de fe, Centro de Enseñanza y Discipulado, ustedes recuerdan cuando yo hago esos círculos y que yo pongo en el primer círculo, estamos en Cristo. Y después en el segundo círculo yo pongo que Cristo está en nosotros.
Yo creo que tenemos que atender desde esa perspectiva este momento de esa obra nueva y de este tema específico o este texto específico en 42:9. Aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo creo que las cosas primeras dentro de la aplicación que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Otra vez yo digo, sin caer en la especulación y torcer la Biblia, porque eso no está bien, no es correcto, pero si nosotros vemos las cosas que ya pasaron o las cosas que definitivamente, hermanos, están aconteciendo o lo que ya se cumplió, las cosas primeras que se cumplieron, hermanos, es que nosotros fuimos puestos en Cristo. Amén. Y ahí yo quiero que usted y yo nos enfoquemos. Un día, hace mucho, desde antes de los tiempos, usted y yo hemos sido puestos en Cristo. Y estas son las primeras cosas. Creo que estas primeras cosas, y yo así lo he asumido, así lo recibo del Señor, así es como lo he recibido en la palabra, así es como la logro interpretar desde Isaías 42:9, que se cumplió todo lo que antes Él anunció. ¿Qué había anunciado el Señor antes? Que vendría y que Él enviaría. Hermanos, desde antes de los tiempos este es un anuncio que ya está. Él había dicho, hermanos, había hablado en referencia a su Hijo amado Jesucristo, que Él vendría y sería la salvación del mundo, que Jesucristo vendría y que entonces vendría a rescatar y vendría a hacer la obra expiatoria en la cruz del Calvario para que todos los que hemos confesado y todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor, hemos sido puestos en Cristo. Y a mí me parece que esta es la obra primera. La obra primera, hemos sido puestos en Cristo, los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor y los que estamos guardando el testimonio del Espíritu en medio de nuestro caminar cristiano. Y para mí es que se cumplió este anuncio. Él lo dijo desde antes, inclusive en la caída de Adán y Eva, Él habló y le dijo a la serpiente cómo iba a ser. A Satanás le advirtió cómo iba a ser este proceso y cómo de verdad él mordería el calcañar, pero que la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hablando y anunciando que esta primera obra, que esto ya se iba a cumplir y que tendría un cumplimiento. Entonces nosotros hoy estamos en Cristo. Más cuando la Escritura sigue diciendo, voy a anunciar cosas nuevas y se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Hermanos, es que si hay una revelación en la Escritura y que más adelante vamos a ir discerniendo y viendo y aprendiendo todos, porque hay una petición de parte de Dios, y esta petición de parte de Dios en este texto que vamos a examinar de Isaías, hermanos, tiene que ver con que ahora nosotros no solamente podemos o debemos de estar en Cristo, sino que Cristo debe ser en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Esto es lo nuevo. Lo nuevo es el Hijo, hermanos. Lo nuevo no son otras cosas, no son moveres. A veces que nosotros queremos transferir o moveres espirituales, no son formas. No, lo nuevo siempre va a ser que el Hijo Jesucristo se encarnaría, nos salvaría, pero que ahora entonces nosotros, una vez puestos en Cristo, nosotros tenemos que ir al otro punto, que es que Cristo en nosotros, esto es lo nuevo, hermanos, anunciar las nuevas cosas, Cristo en nosotros será la esperanza de gloria. Y aquí es donde yo creo que nosotros tenemos que prestar y seguir prestando atención. Iglesia del Señor, Iglesia de Plaza González Víquez, amados hermanos, nosotros tenemos que entender de una vez que Dios sí tiene un gran propósito para nosotros y que hay cosas de las que nosotros tenemos que empezar a despojarnos para poder entrar en ese gran propósito, en el anuncio de las nuevas cosas que Él va a hacer. Otra de las cosas que nosotros creo que debemos de ser y de quitar, porque el tema de estar en Cristo fue una posición legal. El que Cristo en mí sea la esperanza de gloria es una posición en la cual me niego a mí mismo, tomo su cruz cada día y le sigo. Pero esto implica un despojarme. Y aquí es donde creo que también en este texto, y es lo que quiero también ministrar con respecto a un punto particular de aquellas cosas que nosotros debiéramos de quitarnos y de que la iglesia debería de quitar. Hermanos, la mayoría de la enseñanza
cristiana hoy identifica un ídolo como algo que está entre el pueblo de Dios y él mismo. Así es como siempre se define, ¿verdad? En la enseñanza cristiana, el tema de un ídolo. Y cuando yo estoy poniendo como fundamento y como base que nosotros lo que ya se nos había anunciado, como dice Isaías, que era el cumplimiento de las cosas primeras, es que nosotros, lo primero fue que nosotros fuimos salvos por lo que Él hizo, pero que ahora lo nuevo vendrá y Él quiere que nosotros seamos salvos por lo que Él es. Es decir, una cosa es estar en Cristo y otra cosa es que Cristo en mí sea esa esperanza de gloria y ese Señor y ese señorío. Desde ahí es donde también pongo en este preámbulo, en esta perspectiva, que nosotros necesitamos identificar que realmente hay algunos aspectos que a nosotros no nos dejan, que nosotros no nos han dejado dar tal vez ese paso y que necesitamos quitar muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Porque es negarnos a nosotros mismos, es tomar su cruz y seguirle para que Cristo en mí sea realmente la esperanza de gloria y que ya yo no viva solamente como alguien salvo, sino como alguien que de verdad está haciendo la voluntad de Dios. Porque una cosa es que usted sea salvo y otra cosa es que Él sea el Señor y que usted y yo hagamos lo que Él quiere. La enseñanza cristiana básicamente con respecto a los ídolos ha pasado por ahí. Básicamente es eso, es como se identifica un ídolo con algo que está entre el pueblo y Dios. Sin embargo, hermanos, hay algo que de verdad la parte de la idolatría nos ha hecho a nosotros mucho daño y creo que en toda esta circunstancia Dios está tratando con esto. Si no usted vea las noticias, si no usted vea qué es lo que está asustando al mundo. Yo no sé si ahorita el mundo está más asustado porque se van a morir o porque el coronavirus puede atacar y matar mucha gente, o el mundo está más angustiado por lo que va a pasar después de esto, con una posible recesión económica, con un posible desestablecimiento de las grandes potencias, en donde ya el dinero no va a ser el gran poder. Parece que ya el dinero va a estar jugando otro momento. Hoy pareciera que mayor que el dinero sería una vacuna contra el coronavirus. Pareciera que hoy ya no es el asunto económico, pareciera como que este mundo está dando vuelta en algo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que centrar nosotros la atención. Hay un texto, hermanos, y se lo estoy poniendo ahí en pantalla, que es Ezequiel 14:3. Yo lo tengo de la nueva Biblia Viva. Y vean lo que dice, porque a Ezequiel, el gran profeta de Dios también, le dice el Señor lo siguiente: cuando una gente llegó ante las circunstancias y le preguntaron y le dijeron al profeta, ese es el contexto, que le hablara con el Señor para que el Señor les dijera qué realmente era lo que tenían que hacer y qué estaba pasando. El profeta, a través de lo que el Señor le dice, porque Dios todo lo conoce y lo sabe, Dios le dice, no, esto están preguntando, pero están preguntando y es mentira. Ellos no quieren saber cuál es mi voluntad, sino que ellos solamente quieren aparentar cosas porque ellos están en otro tema. Vea lo que dice ese texto. Vea, hombre mortal, o en otra versión dice hijo de hombre, o le dice al profeta, ¿verdad? Profetiza, ¿verdad? Pero le dice, estos hombres tienen su corazón lleno de idolatría. Su único interés es sacar ventaja de sus mentiras. ¿Debiera yo permitirles preguntarme algo? Y cuando les contextualizo de Ezequiel 14, es exactamente porque estaba pasando eso y querían llegar al profeta para preguntar cosas. Y creo que esto no está tan lejos de la iglesia. Hoy la iglesia, hermanos, mucha gente, y hay muchas iglesias y hay muchas personas que al final de la jornada, como lo dije al principio, están tratando de torcer en alguna forma la Biblia para que la Biblia diga algo que no es lo que realmente Dios está haciendo. No podemos nosotros entrar en el juego, hermanos, de esto
que es especulativo. Nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios dice y hacia dónde Dios nos lleva. Él va a hacer una cosa nueva, pero la cosa nueva es que Cristo en ti sea la esperanza de gloria. La cosa nueva es que ya hay cosas que pasaron, hermanos, que nosotros debemos ya de entender que una vez fuimos puestos en Cristo, somos salvos por su gracia, hemos sido salvados del infierno, hemos sido salvos de la segunda muerte porque estamos en Cristo, pero que ahora nosotros, Él nos dice, como le dijo al apóstol Pablo, que se negara a sí mismo, que tomara su cruz y le siguiera. Y que dejara que Cristo funcione, que dejemos de ser tan religiosos, que dejemos de ser personas que efectivamente demos el fruto del Espíritu Santo y no solamente funcionemos en los dones espirituales, porque en los dones es muy sencillo, ¿verdad? Porque los dones son irrevocables, son de Dios. Pero el fruto de una iglesia que realmente se compenetra con Él. Esto es, creo que cuando el Señor le habla a Ezequiel, Él le dice, hombres que tienen en su corazón lleno de idolatría y su único interés es sacar ventaja de sus mentiras. Por eso, hermanos, es lo que compartimos y en lo que esta parte de la enseñanza, yo le puse el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Hemos escondido y se ha escondido muchas veces la verdad. Entonces, yo quiero que nosotros también nos pongamos en esto y podamos ver, hermanos, me gusta esta lámina porque dice, el mundo dice, léalo ahí, hermanos, léalo ustedes y en voz alta para ustedes o si están en compañía de alguien ahí. 1, 2, 3 dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra. Eso es lo que el mundo dice, pero Dios dice, si la gente obedeciera mis mandamientos, no habría tanta maldad en la tierra. En 2 de Crónicas 7:14. Vea que Dios tiene una forma y un modelo de ver las cosas. El mundo dice es que no habría tanta crisis y tanta situación. ¿Dónde está Dios? Hoy el mundo dice, ¿dónde está Dios? Y Dios sigue diciendo, yo estoy sentado en el trono, rodeado de luz. Y yo tengo un justo juicio para la tierra. Y yo tengo un justo juicio para mi iglesia. Y yo tengo todo lo mejor y lo bueno porque tengo pensamientos de bien para mis hijos. Tengo pensamientos de bien para mi iglesia. Ahora, noten, hermanos, que la idolatría tiene que ver, hermanos, tiene que ver con un asunto mucho más profundo del corazón. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Porque lo que yo veo que realmente está aconteciendo y está sacando a luz hoy más que nunca es la violenta ambición por el éxito y la prosperidad. Este es el gran ídolo que creo que Dios está tocando en este momento. Y creo que la iglesia no es la excepción, hermanos. Porque la violenta ambición por el éxito y la prosperidad son aspectos que han estado ahí y están, hermanos, de una u otra manera. Hoy nosotros estamos viendo que la idolatría tiene que ver con un asunto que es más profundo en el corazón del hombre. La verdad es que la idolatría puede andar inclusive, hermanos, campante en la casa de Dios, pero permanecer totalmente sin ser vista. Y esto es lo que el Señor les dijo a ellos en Ezequiel, ¿verdad? A estos ancianos. Y les dijo, ustedes tienen ahí la maldad delante de su rostro, ¿verdad? Y yo no les voy a decir nada. El tropiezo de maldad es cualquier doctrina, hermano, que justifica un ídolo y ciega al pueblo de Dios en su pecado. Y esto exactamente es lo que ha ocurrido en la iglesia de hoy, hermanos. El ídolo número 1 entre el pueblo de Dios no es el adulterio, no es la pornografía o el alcohol. Es en una lujuria mucho más poderosa, hermanos. Este ídolo es una violenta ambición por el éxito y hasta tiene una doctrina para justificarla. Vea que el tema del éxito y la prosperidad en la iglesia del Señor, hermanos, ha sucumbido, ha llegado, se ha compenetrado de tal manera que hoy hay un gran aspecto y un gran susto por lo que pueda pasar en medio de todo esto. Y ahora entonces vamos a ver cómo el mundo se define dentro de toda esta parte de la economía, del éxito y de la prosperidad. Dios tocó esa fibra, hermanos, y la ha tocado de una manera profunda. Por eso yo les decía al principio, cuando uno ve los noticieros y uno oye las noticias y uno ve que, por supuesto, hermanos, yo no quiero negar una realidad. Yo no quiero negar una verdad, tampoco, ¿verdad? Soy el experto en eso, ni me quiero meter en ese campo porque lo mío es estudiar la palabra del Señor. Pero uno medio lee
Y uno sabe que al final de la jornada el tema económico sí nos va a golpear, por supuesto, porque el país está paralizado, porque las economías están paralizadas, porque no hay trabajo, y eso es doloroso y es muy triste, y eso nos va a golpear en economía. Pero, hermanos, una cosa es que yo como creyente, como hijo de Dios, como iglesia entienda eso, y otra cosa es que yo esté tan ocupado como sé que hoy se están ocupando muchos con respecto a esto, porque ese ídolo ha sido tocado, el éxito y la prosperidad. Y cuando hablamos, hermanos, de la idolatría, de ser exitoso, es lo que describe a muchos en la casa de Dios hoy. Hay personas que son rectas y que moralmente son limpias, llenas de buenas obras, pero ellos han puesto un ídolo de ambición en sus corazones y no pueden sacudirlo. Hermanos, muchos han puesto un ídolo de ambición en los corazones y no se lo pueden sacudir. Hermanos, si hoy yo estoy viendo cómo Dios está trabajando en áreas de nuestras vidas, y yo tampoco soy la excepción, es cuando hoy yo entiendo y veo, hermanos, cómo es que hoy un factor del cual antes nosotros quizás nos quejábamos tanto y que andaba en nuestra boca, que era una frase, no es que no tengo tiempo, es que yo no tengo tiempo. Parece que hoy ese no es un factor. Parece que hoy sí hay tiempo, hermano. Pareciera que sí hay tiempo. Hoy estamos limpiándonos más las manos, hoy nos lavamos más las manos, gracias a Dios, hay que seguir haciéndolo. Hoy acomodamos todo como 3 o 4 veces, todavía tenemos tiempo para volver a acomodar las cosas. Y uno ve también ahí, no es uno exento de ver algunos memes donde sacan hasta cosas de ya acomodé la ropa, ya acomodé esto, acomodé lo otro y tengo que volver a hacerlo, y, ¿verdad? Pareciera que ya el factor de que no tengo tiempo se acabó. Sin embargo, hermanos, hay un ídolo de ambición en los corazones que no se puede sacudir. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente sigue preocupada por otras cosas. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Cómo voy a hacer? Ya no me puedo ver, ya yo no soy, ya no puedo figurar tanto como antes. La prosperidad, la ambición está ahí, hermanos. Cuando hablamos del éxito y de la ambición, hermanos, este se presenta como un espíritu de bendición, pero es una perversión de la bendición. Y trágicamente, ese es el mismo espíritu, hermanos, de la prosperidad y el éxito. Y este espíritu ha contaminado el evangelio de Jesucristo a escala mundial, ¿verdad? Este se presenta como un espíritu de bendición, pero es una perversión de la bendición. Y está haciendo naufragar la fe de millones. Hermanos, es doloroso que nosotros no podamos ver qué Dios está haciendo. Vean la filmina o esta pantallita que tengo ahí, dice, primero Dios, lo demás que haga fila. ¿Será esta la perspectiva realmente? Si alguien no tiene el ídolo de esa forma que lo ha sacudido y que está en el corazón de ambición por el éxito y la prosperidad, hermanos, sería primero Dios y lo demás que haga fila. Pero nosotros, antes de esto que está pasando en el mundo, no había mucho tiempo para Dios, hermanos. No había tanto tiempo para Dios. Era escaso en los momentos, ¿verdad? Porque teníamos muchas cosas que hacer, porque teníamos una cosa y teníamos que hacer otra, porque teníamos que trabajar mucho, que teníamos que, ¿verdad? Porque que queríamos. Y yo no estoy diciendo que trabajar sea malo. Yo no estoy diciendo que estudiar, yo no estoy diciendo, hermanos, y no se me malentienda, por favor y gracias, que yo estoy diciendo que alguien que sea exitoso y alguien que pueda hacer su dinero es que está mal. No, ese no es el tema. El tema es si Dios ha estado primero, si Dios ha estado primero en mi vida, porque si no, hay una fibra que Dios sí está tocando. Y hoy en los espacios que Dios nos está dando a través de esta circunstancia, usted y yo sabemos que hoy tenemos más tiempo que nunca. Más tiempo quizá para orar, para estudiar la palabra, para poder aún congregarnos de esta manera. Hoy hay más tiempo. Sé que algunos otros siguen trabajando. Sin embargo, hoy, cuando se ha cerrado todos los capítulos, mucho de estos acercamientos sociales y esto, pues ya no invertimos más tiempo, que tampoco es malo. Ya no invertimos tiempo, no podemos invertir tiempo en irnos al mall y quedarnos 3, 4 horas o 2 o 3 horas, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decirles es, si de verdad nosotros
necesitamos, o si de verdad nosotros entendemos que Dios tiene que ser primero. Porque si no, este ídolo, hermanos, esta parte que a nosotros tanto nos ha costado, que es buscar los espacios para que Dios siga haciendo esa obra preciosa en medio de nosotros. Amén. Entonces, creo que esto es importante que nosotros lo veamos. Ahora, este espíritu también tiene un sabor a posmodernismo, hermanos. Y una de las doctrinas del posmodernismo es que el mundo te otorga tu propósito y tu valor. Entonces, hermanos, poniéndolo simple, poniéndolo muy simple, poniéndolo en forma de Santa Bárbara, lo que tenemos que entender es que el éxito y la aceptación son medios para los estándares del mundo. Y la iglesia en esto, hermanos, yo lo digo con todo corazón y respeto, y también me incluyo, ¿verdad? Porque es mi revisión, es mi examen, a saber si este ídolo de esto que es éxito y esto que es realmente prosperidad, quizá pueda estar tocando nuestros corazones, es saber si de verdad nosotros, hermanos, ¿quién nos pone los estándares en la vida? Si nosotros estamos con los estándares del mundo, si la iglesia hoy vive bajo un estándar del mundo. Hoy nosotros no queremos quedarnos atrás. Y yo por eso decía, inclusive hasta hay una doctrina con respecto a esto de la prosperidad. Porque se nos anuncia que si usted es hijo de Dios, usted tiene que ser bendecido, prosperado y en victoria. Y yo lo creo. Yo creo que los hijos de Dios somos bendecidos, prosperados y victoriosos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque a nosotros no nos faltará ni mendigaremos el pan. Por eso somos bendecidos, prosperados y en victoria. Pero no, hermanos, por aquellos otros aspectos que muchas veces se sigue predicando, en lo cual es solamente una aceptación por los estándares del mundo. Y entonces hoy tenemos nosotros, hermanos, mucho que reflexionar con respecto a esta parte del ídolo que pudiera no sacudirnos nosotros si no lo hacemos de la forma adecuada. Dice este texto de aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Hermanos, ahora la pregunta sigue ahí. ¿Cuál es esa nueva obra que Dios está haciendo en iglesia? Vean qué interesante, hermanos, porque cuando Cristo vino al templo, vino con una invitación, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la tierra y llegó al templo, Él sacó a los cambistas y Él sacó a aquellos otros. Hay algo que es interesante porque cuando Jesús vino al templo, ¿verdad? En muchas maneras, y Jesús caminando sobre la faz de esta tierra, ¿verdad? Él trató de arrimar a su pueblo, Él trató de trabajar en la iglesia en ese propósito, de saber que Él era el Señor, de que los cansados y trabajados tenían que venir hasta Él. Sin embargo, hermano, la razón por la cual el éxito, ¿verdad? En la iglesia, el trabajo en la iglesia se ha convertido en tener asistencias masivas, grandes edificios y un grueso presupuesto, es la razón por la cual mucha gente está empujando a las congregaciones a lograr cosas. Jesús, al contrario, y cuando nosotros vemos a Jesús que vino con una invitación y una advertencia, sin embargo, Él dice en Mateo 23:37 que ellos no quisieron. Pero ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer? ¿Y qué es lo que nos está invitando a nosotros como iglesia a hacer? Hermanos, que dice, Él llamó al ciego, Él llamó al enfermo, Él llamó al leproso, al pobre, al perdido, a todos a venir a encontrar sanidad y perdón. Pero la multitud religiosa rechazó su oferta, hermanos. Así que Cristo testificó de ellos, no quisiste. Y eso es lo que les dice en Mateo 23:37. Jesús les dijo, ustedes no quisieron. Ustedes no me quisieron a mí. ¿Por qué, hermano? Pero hoy la iglesia del Señor está cabalgando casi por ese mismo patrón conductual. Porque a veces uno ve en las iglesias y a veces es más preponderante los planes, son más preponderantes las cosas que nosotros queremos hacer y lograr y tener una super iglesia y tener un super edificio. Otra vez, hermanos, ustedes me conocen y yo lo digo con temor y temblor y lo digo en el nombre de Jesús. Yo no estoy en desacuerdo con una iglesia grande. Ojalá la de nosotros fuera 10 veces más grande.
Yo no tengo un problema con mucha gente. Yo no tengo un problema con tener un edificio bonito y unas instalaciones bonitas. Yo no tengo un problema en eso. Nuestro problema y mi problema es que desde el texto sagrado yo tengo que hacerme un examen. Si nosotros estamos entendidos que el propósito de Dios es que nosotros vayamos y testifiquemos que Jesús es el Señor y que cuando Él estuvo en el templo y que cuando Él vino, Él llamó al ciego y llamó al enfermo, llamó al leproso, al pobre, es decir, al perdido, a todos a venir a encontrar sanidad y perdón. Y que no fue una iglesia selectiva, que no fue una iglesia solamente que quería tener programas de proyección tan amplias y tan grandes que nos hicieran ser la iglesia más grande. Ahí es donde está mi punto de señalamiento. No, yo no juzgo, yo no vengo para juzgar, no soy quien, ¿verdad? Pero ese es el punto. El punto es si a nosotros el éxito y la prosperidad nos ha llegado como iglesia. ¿Por qué yo no tengo los espacios para Dios requeridos cuando Dios es el que me da todas las cosas mayor? Y más tiene, Él es el que tiene el poder de la vida y la muerte. Ahora Jesús se puso en pie en el último templo e invitó a todos a venir bajo sus misericordias y a las alas de protección. Hoy Jesús nos está llamando a que vengamos hacia eso. Ahora, es interesante, viendo ya el texto en capítulo 42, para seguir desarrollándolo, y vamos a ir del 42:9 al 42:17, hermanos, para poder viendo la secuencia e ir haciendo en este tiempo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. O seguir plasmando o seguir transmitiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a todo esto que hemos estado conversando. Ahora, dice ahí, Dios a veces permite desiertos temporales solo para doblegar nuestro orgullo y autosuficiencia y entender que dependemos de Él, hermano. Dios sí es suficiente para hacer eso, de poder doblegarnos temporalmente, hermanos, de poder hacer cosas para que nosotros logremos ver, hermano, y cambiar la perspectiva, sacarnos del confort, sacarnos del no tengo tiempo, sacarnos del que es que tengo mucho que hacer, sacarnos de tantas cosas y ver cómo podemos reflexionar. Hoy, hermanos, sinceramente, la mayoría o un gran por ciento no podríamos decir, no, es que yo hoy no voy a ir al servicio porque no tengo tiempo, o porque hay muchas presas, o porque llego tarde, ¿verdad? Hasta en esto Dios en su misericordia y en su bondad nos está bendiciendo. Bendito el Señor por la tecnología, porque desde su casa y desde la mía podemos estar compartiendo la palabra. Y tenemos espacio, hermano, tenemos espacios. Porque hasta uno puede apagar la cámara y poder ir a hacer y tomar el agua o hacer lo que fuera. Dios se vale de todas las cosas, pero Dios temporalmente nos quiere doblegar. A veces el orgullo y la autosuficiencia, hermano, que en muchas personas hay. Hoy estamos viendo, hermanos, el valor de un trabajo. Hoy más que nunca. Y yo estoy solidarizándome con los hermanos que no tienen un trabajo y que no les está ingresando nada, hermano. Y yo digo, Señor, ayúdanos a ver cómo hacemos. Porque qué duro, qué difícil. Hoy cuando la desocupación en este país está ocupando un por ciento tan elevado, un 10%, 9, 8, no sé cuánto por ciento, hermanos, qué duro. Qué duro es no tener trabajo. Y qué dura de una u otra manera es la crisis que viene después de la crisis de salud, viene la crisis financiera. Es una realidad. Pero el Señor no nos ha dejado y ha dicho, su simiente no mendigará pan. Ahora, veamos Isaías 42:9. Dice, miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad. Y ahora declaro nuevas cosas antes que espiguen, yo les cuento sobre ellas. Esa es una otra traducción, que es lo que leímos al principio. Se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Hermanos, y yo sí creo, si usted quiere agarrar esta palabra, y les decía al principio, yo sé que esto es una palabra de Dios porque está escrita. No porque yo la esté diciendo, no, es que está escrito. Aleluya, aleluya, está escrito. Él va a hacer cosas nuevas. Ahora Él va a declarar nuevas cosas.
y va a declarar nuevas cosas para la iglesia, y va a declarar nuevas cosas para usted, y va a declarar nuevas cosas, hermano, en el nombre de Jesús. En este momento usted tome, en el nombre de Jesús, tome, si así usted lo cree, si así usted lo puede abrazar, crea, hermanos. Hay cosas nuevas que vienen para su vida. Sí, yo creo que el mundo no será el mismo. Yo creo que cuando todo esto termine, habrán cosas, muchas cosas que han cambiado, pero hay cosas nuevas para usted, hermano. Hay cosas nuevas y estamos confiando en el Señor para que el Señor, en medio de lo que Él está declarando, porque es la declaración del Señor, yo declaro, y dice Él, ahora declararé nuevas cosas. Antes de que salgan a la luz, antes de que espiguen, yo les cuento para que ustedes después no digan que no se los dije, dice el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Mano, el Señor está diciendo, habrá otra oportunidad, habrá otro momento. Después de esto, hermanos, habrán otras formas. La iglesia no seguirá siendo la misma. En el nombre de Jesús, yo lo digo, no podrá seguir siendo la misma. Necesitamos entender que entonces Dios sí sabe de dónde hacer que saquemos tiempo. Ahora sí sabremos que Dios no solamente nos quiere personas sabias, prudentes, trabajando y esforzándonos, pero nos quiere gente prudente y sabia, sacando tiempo para Él, sacando tiempo para las cosas del Señor, sacando tiempo para las cosas de la iglesia. Hermano, porque esto es una parte en la que Dios nos quiere mostrar que no es el éxito y la prosperidad de esa forma vana, sino que el éxito y la prosperidad en Dios son hacer su santa voluntad. Éxito y prosperidad en el Señor es hacer su santa voluntad. No es buscar solamente ser una persona que tenga muchas cosas. Bendito el Señor, porque el obrero es digno de su salario, porque el que trabaja tiene que comer. Y el que no trabaja, que no coma. Y el que trabaja mucho podrá tener su casita y podrá tener sus cosas, porque el Señor le bendice a través del fruto del trabajo. Y las personas que se esfuerzan y son valientes y hacen sus negocios, hermanos, de forma honesta y honrada, merecen tener todo lo que tienen. Ustedes tienen todo lo que tienen. Pero el Señor dice, yo voy a hacer cosa nueva. Y la cosa nueva es que nosotros no dejemos de entender que Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Que nosotros sí necesitamos sacar espacios y tiempos como lo hacemos para nuestro trabajo, que lo hagamos para el Señor, que lo hagamos para su gloria, hermanos. Lo antiguo ya sucedió, algo nuevo, dice el Señor, yo anuncio, hermanos. Noten que ese 42.9 es el que da partida y da punto de partida al 42.10. Y en el 42.10 creo que es necesario entender esta pantallita que está ahí a su lado. Dice, no temas, cree solamente. ¿Por qué, hermano? Porque lo que viene nuevo es un asunto de creerlo solamente. No es un asunto de entenderlo. Porque a veces por eso es que se está torciendo y hay mucha interpretación que se le está dando a todo este asunto, y yo lo he estado diciendo durante esta mañana, ¿verdad? Muy especulativo. No, lo que el Señor dice es claro. Vean 42.10 de Isaías, por favor. Isaías 42.10. Él dice aquí en la Escritura que Dios está a punto de hacer una cosa nueva, y esta nueva obra será tan gloriosa, hermanos, que hará que su pueblo le alabe como nunca antes. Y dice, cantad a Jehová un cántico nuevo. Hermanos, hay una invitación a la alegría general. Se invita a todo lo creado a expresarse en un cántico de alegría para celebrar la realización de las cosas nuevas. Dios está a punto de hacer una cosa nueva, y esta nueva obra será tan gloriosa que hará que su pueblo le alabe como nunca antes. Y lo que él dice, y el profeta dice en 42.10, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Hermanos, vea la invitación del Señor por lo que Él está haciendo, porque Dios está a punto de hacer una cosa nueva, y esta nueva obra es tan gloriosa que su pueblo, el pueblo del Señor, nosotros, su iglesia, necesitamos alabarle como nunca antes.
Alabarle ahora en medio del desierto, alabarle ahora en medio de la circunstancia, alabarle ahora en medio del susto de todo esto que nos está pasando. Alabarle ahora porque hay cosa nueva que viene, hermanos. Y Dios está diciendo que todo el pueblo, que a escala mundial cante las alabanzas, que le dejen oír la nueva canción de los marineros en el mar, del pueblo en cada nación, de toda la tierra en el mundo. El verso 12, hermanos, en el verso 12, usted ve que dice, y vuelve a invitar a las costas, a las ciudades costeras. El Señor es presentado como un guerrero invencible que avanza impávido a la lucha, según el verso 13. Noten el verso 13, amados hermanos. Veamos el verso 13 de 42:13. Aleluya. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Hermanos, esa es una promesa para lo nuevo que Él va a hacer. Y en lo nuevo que Él va a hacer es algo que a nosotros nos compete. Entender cuál es la parte de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice, ustedes entonces en tan gloriosa obra, en lo que ustedes van a recibir, canten al Señor, canten a Jehová nuevo cántico, hermanos. Que cantemos al Señor un nuevo canto. Y aquí es donde tenemos que pararnos firmes. Por eso yo les decía, si usted así hoy, en esta mañana, usted lo quiere, si en esta mañana usted así lo recibe, si en esta mañana el Espíritu Santo a usted le está ministrando en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le digo, hay algo nuevo que Él está haciendo, cosa nueva, dice el Señor, yo vengo, dice, ahora declaro nuevas cosas sobre tu vida. Si quiere, acéptelo para su familia, acéptelo en el nombre de Jesús, hermano, para usted. Aceptémoslo nosotros como iglesia y que nosotros hoy declaremos, sí, el Señor va a hacer algo nuevo, el Señor va a hacer cosas nuevas. El Señor una vez nos puso en Cristo, mas ahora quiere Él que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. El Señor quiere que nosotros seamos todos uno, en donde Él sea la cabeza. Esto es lo nuevo que está aconteciendo. Cristo viniendo, hermanos, y siendo real a la vida mía. Y que Cristo sea presentado y que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros como iglesia. Cosa nueva. Y también, hermanos, otras cosas nuevas que sé que Dios va a hacer. Porque Dios bendecirá a aquellos que en estos instantes, que en este momento, hermano amado, usted que se ha desprendido, usted que es una persona dadivosa, usted que ama el nombre del Señor, usted y yo, hermanos, que damos testimonio de Jesucristo, Él dice, yo también tengo cosas nuevas. Y estas cosas nuevas, hermanos, son las misericordias y las bondades de Dios. Son gracia sobre gracia. Hermanos, yo lo creo para la iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado. Yo sí recibo esta palabra en el nombre de Jesús y digo, Señor, lo que tú declaras, hoy tú declaras cosas nuevas. Señor, en el nombre de Jesús, antes de que salgan, yo no le creo porque lo veo, le creo porque Él lo dice en el nombre de Jesús. Y yo sí recibo, hermanos, y yo quiero que usted reciba esta palabra. Él dice, hay cosas nuevas que están viniendo y cosas nuevas que van a venir. No temamos, hermanos amados, no temamos, como dice el texto, manada pequeña, porque el Señor sí tiene cuidado de nosotros. Mas Él nos dice, cántenme a mí, cántenme en un cántico nuevo, hermanos. Una de las cosas que son muy importantes, hermanos, es que Dios, aún en medio del desierto, cuida de ti. Dios cuida de ti en el desierto. Dios tiene cuidado de nosotros en medio del desierto. Ahora, y esto es algo importante, hermanos. No pienses ni por un momento que Dios permitirá que Satanás tome el control de la iglesia y asole a sus hijos. Y yo quiero que usted, ahí donde está en su casa, hermanos, y yo voy a contar 3 y vamos a leer eso junto, en el nombre de Jesús. Y lo vamos a creer, hermanos, en el nombre de Jesús. Lo vamos a creer, porque está escrito, porque la palabra así lo dice. Amén. Vea lo que dice. Vamos a contar 3, lo leemos juntos. 1, 2, 3. No pienses ni por un momento que Dios permitirá que Satanás tome el control de la iglesia y asole a sus hijos. Aleluya. Aleluya, si usted puede creerlo, hermano. Como puede creer también que Él dice que Él tiene una nueva palabra, que Él trae una nueva obra, que Él trae algo nuevo
obra será tan gloriosa. Dice, yo tengo una nueva cosa, yo traigo y estoy declarando nuevas cosas, dice el Señor, antes de que salgan. Igualmente, hermanos, el Señor nos dice, no piensen ustedes que en ningún momento que yo los voy a dejar solos, hermanos. Él no va a dejar que la iglesia sea controlada por el mal. Él no va a dejar, hermanos, en el nombre de Jesús, que la iglesia sea asolada ni sus hijos. Él no nos va a dejar avergonzados. Posiblemente vamos a tener que luchar y vamos a tener que ser mucho más emprendedores y posiblemente tenemos que seguir doblando nuestras rodillas para que Dios abra puertas a nuestros hermanos para un trabajo, para la salud, para la sanidad. Pero Dios no nos está dejando solos. Dios no va a permitir que sus hijos sean asolados. Hermanos, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra el cuerpo de Cristo. Y yo creo que Dios está en camino a Sion ahora mismo para visitar a su pueblo. Yo creo que Dios está en camino, hermano. Yo creo que Dios está moviendo de verdad. Y sabemos que en estos últimos días, hermanos, Satanás está descendiendo a la tierra con rabia y con ferocidad, hermanos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y verso 12, así también lo dice. Porque Satanás está lleno de una gran ira, porque él sabe que en su tiempo es corto. Él sabe que su tiempo es corto, hermanos. Y yo no estoy otra vez, y lo he venido advirtiendo, yo no quiero ser especulativo con respecto a todo esto que nos está pasando. Ni quiero tampoco seguir o echarle la culpa al diablo. Pero Satanás también tiene su forma de actuar en medio de toda esta crisis. El temor que ha infundado y ha puesto en muchas personas. La situación, hermanos, donde muchas veces estamos ya y la gente se está dividiendo socialmente por pensamientos, por malas informaciones. Porque hay ataques en las redes sociales también. Y la iglesia tiene que estar atenta. Satanás está usando y está usurpando, porque él sabe, hermano, que su tiempo es corto. Y él va a vomitar una inundación de iniquidad sobre la iglesia. Pero Dios declara, deja que mi pueblo sepa que el León de Judá, aleluya, está descendiendo con todo poder, aleluya, del cielo, el Redentor que viene a nosotros, amados. Él no nos ha dejado solos, amados. Él no nos ha dejado solos. Él dice, yo estoy por mi pueblo. Sepan que yo soy el león de la tribu de Judá y que estoy presto a pelear la batalla. Los escuchas, voces a distancias. El rugido del león de la tribu de Judá se levanta. Porque la iglesia es su amada. Porque la iglesia, hermanos, es la iglesia del Señor. Porque la iglesia, Él pagó el mayor precio por usted y por mí. Por eso creo que esta hora es necesario que nosotros logremos entender de esta manera lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor está diciendo en medio de nosotros. No le pidas a Dios, hermanos, que guíe sus pasos si no tienes la intención de mover los pies usted. No le pidas a Dios que nos guíes, porque el león de la tribu de Judá se ha levantado. El león de la tribu de Judá se ha levantado, hermanos, y al final de la jornada él está haciendo guerra, Él está haciendo batalla. Aleluya. Porque Él sabe que Dios, Él sabe como Dios que su iglesia es valiosa. Vean, hermanos, Isaías 42:3. Por eso es tan importante, hermanos, esto que estamos diciendo. Tal como Él lo hizo con Sodoma, el Señor viene a purificar, hermanos. Y este tiempo de purificación comenzará con su iglesia. Ahora mismo, el Señor está comenzando a quemar la paja en su casa. Hermanos, es tiempo de discernir. Es tiempo de discernir qué es lo que está pasando. Cómo Dios está trabajando en medio de todo esto. Y cómo el enemigo también viene a meter sus manos, porque él no descansa. Satanás viene a matar, a robar, a destruir. Pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, no le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos si no vamos a tener la intención de mover nuestros pies. No le pidamos a Dios que nos bendiga si no estamos listos a repartir bendición en medio de todo lo que nos bendice, hermano. Porque Dios es un Dios que bendice para que nosotros seamos bendición. Muchas cosas son las que Dios está haciendo.
Y como hizo con Sodoma, el Señor viene a purificar este tiempo y va a comenzar con su iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere a su amada pura y sin mancha. Y lo hizo con Sodoma y así lo va a hacer con la iglesia. Hoy la gran excusa, hermanos, de no tengo tiempo está por terminar. La Escritura nos dice: Jehová saldrá como un gigante, hermanos. Vamos al el verso 13, 42:13, amados. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Aleluya. Miren cómo el Señor dice: yo voy a estar por ustedes. Nosotros tenemos que estar listos a mover nuestros pies a la voluntad de Dios, amados. A la voluntad de Dios. Este tiempo a nosotros tiene que dejarnos como reflexión que sí podemos sacar tiempo para Dios, que sí podemos sacar tiempo para estudiar la Biblia, que sí podemos sacar tiempo para estar ordenando nuestras casas, que sí tenemos tiempo para hacer espacios en donde oremos y clamemos al Señor, que sí tenemos tiempo, hermano, para la obra del ministerio. La iglesia del Señor va a permanecer, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que sostenernos unos a otros. Por eso tenemos que estar acuerpándonos unos a otros, hermanos. Orando, ayunando, dando, sirviendo, hermanos, en el nombre de Jesús. Recuerden, el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo falso que se ha ocultado en la iglesia. Y a veces hemos tratado de vestir y de revestir, hermanos, el éxito y la prosperidad. Señor, ayúdanos a entender esto. Hemos a veces revestido estas frases y palabras que son verdaderas: éxito, prosperidad, que también vienen de ti, Señor, porque dice la Escritura que el bien de Dios y la prosperidad de Dios y la bendición de Dios no añade tristeza, pero que nosotros entendamos que no podemos ocultarlo con lo falso. Y lo falso a veces es que nosotros no tenemos las cosas o no tenemos la misma disponibilidad para Dios y para la obra del Señor. Esta es la llamada de atención, porque Él está haciendo cosa nueva. Y parte de la cosa nueva es que Jesús sea el Señor de mi vida, que el Señor gobierne mi corazón. Entonces, ¿de qué temeré si el Señor es mi pastor? Nada me faltará. ¿De qué temeré si el Señor en mí es la esperanza de gloria? Porque sé para dónde voy, sé cómo Él me está tratando. Entiendo que todas las cosas operan a bien, porque sé que aquí soy una persona exitosa, que soy una persona bendecida, prosperada, victoriosa, porque las riquezas de gloria del Señor no me faltan, porque su favor, su misericordia, el poder estar en brazos de Él, confiando en Él, hermanos. Esto es prosperidad, esto es realmente éxito, más allá del monetario o del económico o del natural, que también viene como la añadidura, porque el Señor dice: busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dios también tiene para nosotros los hijos siempre lo mejor, porque somos sus hijos, hermanos amados. Amén. Pero igualmente, cuando la circunstancia viene, cuando la crisis aparece, tenemos también que abrazarla como de parte del Señor también. Hay una intervención, y vamos a ir cerrando ya en los versos 14 al 17. Y la intervención justiciera de Dios. Jehová se muestra impaciente por hacer justicia a su pueblo oprimido. Ya hace mucho tiempo, dice Él, que estoy en silencio. Vean el verso 14, amados. Vamos a la Biblia, por favor, verso 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Hermanos, note este texto, porque Él dice que ya estuvo en silencio por mucho tiempo. Aleluya, esta es una palabra, hermanos, que de verdad tenemos que tomarla y recibirla. Él dice: desde el siglo he callado y he guardado silencio y me he detenido, y daré a voces como la que está de parto. Note que la figura literaria ahí y la forma en que usa, ¿verdad? Dice: estaré de parto. Es decir, ¿por qué viene Jesús con tan poderoso rugido? ¿Y por qué está gritando en alta voz? Y él gritará
de celos sobre su pueblo. ¿Ves? Nuestro Señor está en un estado de celos sobre su iglesia ahora mismo. Y aquí está su grito celoso. Por mucho tiempo he callado. Yo he guardado silencio y he frenado. Ahora daré voces como la que está de parto. Asolaré, devoraré juntamente. ¿Y qué significa esto, hermano? Amado hermano y hermana. ¿Por qué gritará Jesús como la que está de parto? El Señor nos está diciendo que está a punto de dar a luz algo nuevo. Aleluya. Él está a punto de dar a luz algo nuevo. Y mientras Satanás está alborotado, engañando a multitudes, Dios está diciendo a su pueblo una cosa nueva y santa es por nacer bajo las narices del enemigo. Hay una cosa diferente, hay algo distinto. Él dice, yo traigo algo distinto. Esta es una iglesia que Satanás no va a poder engañar. Es la iglesia que entiende que Dios está dando a luz algo nuevo. Y así es como lo dice la Escritura. A punto de dar a luz algo nuevo, hermanos. Y hay una cosa nueva y santa. Y esta es nacer, hermanos, en esa forma en la que Jesús en nosotros sea la esperanza de gloria. En la que Cristo en mí sea la esperanza de gloria. No solamente que yo estoy en Cristo, sino que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Que yo estoy buscando de verdad ser una persona exitosa, creciendo en el conocimiento de Cristo. Una persona exitosa, creciendo en la sabiduría y en la voluntad de Dios. Una persona exitosa, hermanos, que crezco en el conocimiento de Cristo Jesús. Una persona exitosa siendo obediente a la palabra del Señor. Porque en todo esto mis caminos serán prosperados. Hermanos, una iglesia que Él no va a poder engañar. Satanás no podrá engañar a una iglesia que permita que Jesucristo de verdad sea el Señor en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que la iglesia es. Cuando nuestras familias, cuando nuestro ministerio, cuando la iglesia, cuando nuestros matrimonios, cuando nuestros hijos cabalguen a esta luz de que el Señor es el que de verdad gobierna nuestra vida, no seremos engañados. No podremos ser engañados por nada ni por nadie, porque el Señor es la cabeza y la cabeza sabe y direcciona hacia dónde nosotros vamos. Pero es necesario asumir este gran reto y decir, Señor, yo recibo esto nuevo que tú traes. Yo recibo esto nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso voy a cantarte, por eso voy a alabarte, como dice el profeta Isaías en el 42:10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar. Cantad a Jehová cántico nuevo. Gocémonos en este tiempo en donde la circunstancia quizás es adversa. Gocémonos en este momento, cantémosle al Señor y dejemos que su obra sea lo nuevo y bueno que Él está trayendo, hermanos. Él trae algo nuevo. Isaías 42, en los versos 15 al 17, amados hermanos, habla con respecto a esto. Y dice que los pastores, y habla fuertemente, hermanos, los pastores han convertido mi casa en una cueva de iniquidad. Pero no más, dice, ahora yo estoy conmovido. Noten el texto, hermanos. Noten el 15. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba y los ríos tornaré en islas y sacaré los estanques. Y guiaré a los ciegos con camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Hermanos, sí hay de parte del Señor. Porque los pastores han convertido la casa en una cueva de iniquidad. La iglesia se ha prestado, hermanos, porque hay demasiada comezón de oír. Hay gente que está escuchando cosas que no vienen del Espíritu ni son del Espíritu. Pero escuchan porque hay comezón de oír. Quiero oír aquí, quiero oír allá. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es el último mover? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo entiendo, hermanos, que en nosotros debe desarrollarse ese deseo, hambre y sed por la palabra. Pero tenemos que ser personas que discernamos qué es lo que el Espíritu de Dios nos está guiando a hacer a nosotros. Y no solamente comezón de oír. Porque si bien es cierto, hermanos, dice yo he callado. Hay predicadores materialistas que han corrompido la iglesia.
por todo el mundo con doctrinas abominables. Hermanos, sin embargo, el Señor dice, yo he permanecido quieto. Yo he permanecido en silencio, dice, por mucho tiempo, mientras que muchas veces las megas iglesias han quitado la palabra de la cruz. Y las congregaciones y los santos que van ahí no entienden ni saben. No hay una teología del sufrimiento. No entendemos por qué las cosas puedan estar sucediendo. Y millones y muchos de ellos han caído, hermanos. Han permanecido, hermanos, en ignorancia, muchas veces por falta de la instrucción. Y creo que Dios señala a los que estamos responsables por la grey, a los pastores, aquellos que están en la obra en todo este tiempo. Es necesario también que como iglesia no nos prestemos en ninguna manera para que estas cosas, hermanos, estas formas de iniquidad, estas formas de manipulación sigan en medio de la comunidad de fe. Hermanos, es necesario. Entonces, porque el Señor dice, yo me he quedado callado por mucho tiempo, pero me he puesto hoy, dice el Señor, como lo dice en el texto, pero ya no más. Ahora yo he sido conmovido, pero no más. Ahora yo estoy conmovido y voy a ir a mi casa para limpiarla antes de que regrese por mi novia. Y el Señor parece que en ese texto dice, yo les estoy advirtiendo, vengo a ustedes con un celo santo. Parece que el Señor está diciendo, yo voy a destruir todas estas falsas doctrinas. Pero usted y yo como iglesia necesitamos entonces, hermanos, saber, no podemos tener esa comezón de oír. Es tiempo, hermanos, de discernir la palabra, de ser estudiosos, de ser personas que apliquemos los imperativos de Dios que están escritos, de ayunar, de orar, santidad al Señor, congregarnos, dar, servir, evangelizar, mirar por el pobre, mirar por el prójimo. Es tiempo, hermanos, entonces de hacer las cosas de una forma diferente. El Señor dice en el verso 17 algo que es bien fuerte, hermanos. Y Él dice, ante esta manifestación de poder y de gloria de Jehová, los adoradores de los ídolos se llenarán de confusión y de vergüenza. Note el verso 17 que es con el que nosotros terminamos. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Hermanos, serán vueltos atrás y su extremo confundidos los que confían en ídolos, como la prosperidad, como el éxito, de una forma que no es la forma en la que la palabra a nosotros nos enseña de éxito y de prosperidad. Porque la Biblia sí nos dice cuán exitosos somos aquellos que obedecemos su palabra. Cuán prosperados serán nuestros caminos cuando caminemos en la obediencia al Señor. Pero el punto de aquella ambición egoísta, hermanos, el punto de atesorar aquellas cosas en donde no tengo tiempo para nada más que para hacer y tener, es la reflexión de esta mañana. Si esto está y si esto ha llegado y si esto está muy profundo en mi corazón, es tiempo de arrepentirnos y decir, no, Señor, yo quiero darte el tiempo a ti, quiero darte el espacio a ti, quiero darte, Señor, de todo y de lo mucho que tú me das. A mí quiero darlo para la gloria tuya, para el servicio, para la honra tuya, para el prójimo, en todo lo que tú me pongas, en los dones espirituales que tú me has regalado. Hermanos, la idolatría profunda del corazón es la violenta ambición por el éxito y la prosperidad. Por eso, el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Es tiempo de que nos descubramos, amados hermanos. Esta cosa nueva que el Señor está diciendo a su iglesia es que Él va a venir y va a destruir y va a devorar a todo aquel, hermanos, que de verdad no se ponga en la línea con la santa voluntad de Dios. Levantaré, dice el Señor también, pastores y una iglesia conforme a mi propio corazón.
El Señor dice, yo voy a levantar una iglesia y siervos, una iglesia sana, una iglesia sana, una iglesia sana, conforme mi corazón, una iglesia fiel, porque Él vendrá por la fiel, Él vendrá por la iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él dice, yo voy a destruir todo evangelio falso y voy a confundir y voy a avergonzar a cada maestro falso. Hermanos, es una advertencia del Señor. Él se levantó como el león de la tribu de Judá por su iglesia. Él está diciendo, ya no más, yo voy a pelear y seguiré peleando por la iglesia. El Señor es fiel en lo que dice y en lo que hace. Amados, el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. La verdad es la que nos hace libres. No nos dejemos engañar nosotros, hermanos, por algunas cosas que no son conforme la piedad. Es tiempo de que nosotros reflexionemos. Es tiempo de decir, Señor, aquí estamos. Somos tu iglesia. Y en estos momentos que estamos viviendo, Señor, de verdad, ayúdanos, enséñanos a buscar tu corazón, a hacer tu voluntad, a caminar en la calidad de vida, en de verdad, en no avergonzarme del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Hermanos, necesitamos de verdad decir, Señor, tú todo lo sabes. Tú sí sabes que eres ese Dios bueno y lleno de gracia y de bondad. Por eso vamos a inclinar nuestros rostros, amados hermanos, y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de esta mañana, Señor, nosotros estamos aquí y hemos venido delante de tu presencia. Hemos ministrado tu palabra. Tu palabra es la verdad. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu